versículo 8. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. El Señor dice que otros habían venido antes de Él. Otros se habían levantado pretendiendo autoridad. Fueron los falsos mesías que se levantaron en el periodo intertestamentario. ¿Saben cuál es ese periodo? Intertestamentario. Entre un testamento y el otro. Es decir, entre Malaquías y Mateo. Correcto. Durante ese periodo se levantaron muchos hombres pretendiendo ser los enviados, pretendiendo ser los ungidos, los Mesías, el Cristo. E incluso los predecesores de Jesús, quienes estaban gobernando a la nación de Israel en los días en que el Señor Jesucristo aparece. Roma. ¿Y quiénes eran los líderes religiosos en Israel? ¿Recuerdan que hemos venido hablando de ellos? Fariseos, saduceos, herodianos. Bueno, los herodianos eran una línea de descendiente del rey Herodes el Grande. Escribas, maestros, doctores de la ley. Todos ellos eran los que estaban allí gobernando. Pero ellos se podían identificar como ladrones y bandidos. Y aunque pretendían ser los pastores y los líderes de Israel, a todos ellos el Señor les dice que son ladrones y salteadores. ¿Por qué el Señor los identifica de esa forma? Porque no predicaban de corazón, sino que se aprovechaban de las ovejas. Pero hay una característica importante, y es que el Señor dice que todo hombre que quisiera entrar realmente al redil, ¿por dónde debería entrar? Por la puerta. Y ellos no entraron por la puerta, entraron descolgándose por los muros. Eran salteadores, ladrones. Y debido a eso, las ovejas no reconocieron su voz. Aunque ellos vinieron pretendiendo autoridad, el pueblo sabía que no les pertenecía por derecho. Todos los que antes de mí vinieron. Entonces podemos entender que también el Señor estaba hablando aquí de Juan el Bautizador y los profetas del Antiguo Testamento. Ellos también fueron ladrones y salteadores. Ellos vinieron antes del Señor. ¿Será que también hace referencia a ellos? No. Más bien hace referencia a todo ese liderazgo falso y pervertido que dejaba al pueblo en la ruina y empobrecido física y espiritualmente. Siempre han existido hombres religiosos, falsos maestros en todas las épocas, que no se han preocupado en absoluto por llevar a los hombres a Cristo. Solamente, según lo acabamos de ver en este versículo 8, ¿cuántas puertas hay?
Versículo 8. Todos los que, pero no los oyeron las ovejas. Versículo 9. ¿Qué dice el Señor? Yo soy la puerta. ¿Cuántas puertas hay? Una sola, en singular. Solamente una. Y todos los que no la utilicen e intenten llegar por otra parte, haciendo brecha o descolgándose, trepando muros, ¿qué son? Ladrones y salteadores. Ahora, la expresión que aparece ahí en el versículo 8, no los oyeron las ovejas, significa que cuando nuestro Señor vino, cuando el verdadero pastor se manifestó, los creyentes verdaderos ya dejaron de confiar en esos líderes falsos. ¿Recuerdan qué hizo el hombre del capítulo 9? ¿Qué hizo aquel hombre del capítulo 9? ¿Recuerdan? Adoró al Señor. Quiere decir que ¿qué hizo? Siguió la voz, reconoció la voz del pastor. ¿Y qué hizo con los fariseos, con los escribas, con los sacerdotes? Se apartó de ellos, no les escuchó. ¿Recuerdan que dijimos que públicamente los había avergonzado? El Señor, este hombre se paró allí y dio testimonio público del Señor y dijo, no, es que este hombre es de Dios. Si este hombre no fuese de Dios, no podría hacer las cosas que hace, no podría haberme sanado a mí, que estuve ciego desde mi nacimiento. Entonces ahí vemos que las ovejas del Señor le escucharon, oyeron su voz, le siguieron, y los que no lo hicieron. De esa forma fue que este hombre entró por la puerta y demostró así fe, gracia y obediencia. Versículo 9. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. En este pasaje tenemos una de las declaraciones más grandiosas y abiertas de nuestro Señor, en donde notaremos la sencillez que hasta un niño de la escuela dominical puede entenderlo, pero también la profundidad que ni aún el más grande de los teólogos o erudito puede sondear toda la profundidad que hay en este texto. Yo soy aquel a través del cual y por medio del cual deben entrar todos los ministros verdaderos. Es lo que está diciendo nuestro Señor. Yo soy el camino para llegar a Dios. Todos los que vengan al Padre a través de mí, ya sean pastores u ovejas, todos deben entrar ¿por dónde? Por la puerta. Esto es a través de Cristo. Solo en Él hallarán seguridad, descanso y libertad. Cristo es la puerta, por tanto, el cristianismo no es un credo ni una iglesia, más bien es una persona. Cristianismo es una persona. ¿Quién es? Cristo. ¿Y qué dice Él? El que por mí entrare será salvo. La salvación solamente puede ser recibida por medio de la fe en Jesucristo. No se trata del bautismo, esta mañana lo hablábamos, no se trata de la cena. La salvación solamente es por medio de la fe en Cristo. Bueno, entonces usted dirá, bueno, pero entonces ¿qué? ¿Para ser salvo necesito ser bautizado? No. ¿Recuerdan aquel hombre que estaba allí crucificado al lado del Señor? ¿Qué hizo el hombre? Creyó. Puso su mirada en Cristo. En ningún momento dice que
se bajó de la cruz para que el Señor lo bautizara o los discípulos. No. Puso su mirada en Cristo, miró al Señor. ¿Y cómo manifestó esa fe? Diciéndole, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Al hablar de esta forma estaba diciendo, tú eres el rey. Tú eres el rey. Y tenme en cuenta cuando vengas a establecer ese reino. Y por esa mirada de fe, el Señor Jesucristo le dice a aquel hombre, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Es por la fe en el Señor Jesucristo. Necesitamos entrar a través de Él. La invitación es abierta para todos. La invitación es para todos. Nuestro Señor es Salvador tanto de judíos como de gentiles, pero es necesario entrar, recibirle por la fe personalmente, creer en su nombre, venir a Él. El que entra es salvo del poder y la pena del pecado y de la muerte, sin importar si alguien es rico o pobre, sin importar su condición social, sin importar si es estudioso o ignorante. Todas las personas que entren por medio de Cristo, ¿qué encontrarán? Salvación. Dice, para que el que por mí entrare será salvo. Independientemente de lo que haya sido en el pasado. A veces nosotros pensamos y decimos, uy, no, es que ese hombre sí, tantos delitos que cometió, casos en particular, tantos delitos que cometió, ¿cómo es posible que Dios lo perdone? ¿Cómo es posible que Dios lo salve? Y nosotros cuestionamos. Pero ¿qué nos dice el texto acá? Que si entra por la puerta, ¿será que salvo? Si pone su mirada en el Señor Jesucristo, si cree en Él, si le acepta por la fe, será salvo. Y Dios lo estableció de esa forma. ¿Y quiénes somos nosotros para decirle a Él que no lo haga de esa forma? Si Dios lo quiere salvar, lo salva. Así sea el número 1 de los pecadores. Como decía el apóstol acerca de sí mismo, de los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Qué honestidad la que tenía Pablo, ¿no? Pablo nunca se presentó como el mayor de los santos, ni el más grande de todos los hombres. Fue el gran apóstol de nuestro Señor Jesucristo, pero él siempre tenía el concepto adecuado de sí mismo, pensaba de sí mismo con cordura. Por eso dice, de los pecadores de los cuales yo soy el primero. Pablo sabía y entendía que antes de haber puesto su mirada en Cristo, había sido un homicida, que fue un perseguidor de la iglesia, que llevó a muchos cristianos a las cárceles e incluso a la misma muerte. Todo eso lo sabía el apóstol. Y por eso tenía un concepto propio y adecuado de sí mismo. El que entra es salvo, sin importar quién sea. Absolutamente todos están condicionados a pasar por Cristo si desean salvación. ¿Toda puerta sirve para qué? ¿Para qué sirve una puerta? ¿Qué hacemos con la puerta? ¿Golpearla? Se abre y sirve para entrar y salir. Ahora, por cierto, ¿alguna vez nos hemos preguntado cuál puerta nos gusta atravesar? Tantas puertas que seguramente hemos cruzado en nuestra vida. ¿Y cuál es la puerta que más nos deleitamos en cruzar? ¿Cuál es la puerta que a usted le gusta cruzar?
¿Cuál? Entrar a la casa, dice el hermano. Y lo dijo mi hermano Pedro, porque como él entra como Pedro por su casa. Hablamos de entrar y salir. Y tenemos perdón hermano, no es con el ánimo de ofender. Lo tenía aquí. Entrar y salir. Eso nos habla de qué. Dice que entra y sale como Pedro por su casa. Con libertad. Libertad. Eso nos habla de libertad. Tenemos libertad. Cuando uno entra y sale es porque está en un ambiente de completa seguridad. De la persona que es obediente a Dios, dice que será bendito su entrar y bendito su salir. Deuteronomio 28:6. ¿Cuánto más de aquellos que obedecen confiando sus vidas al Salvador? Si de aquellos que obedecen se dice que es bendito su entrar y bendito su salir, ¿cuánto más de los que confían en Cristo? De los que han atravesado por la puerta. Ellos disfrutarán de una comunión habitual y hermosa con su Hacedor. Y aquí tenemos una bella imagen de seguridad, libertad, de confianza, de descanso y paz. Por naturaleza todos los hombres estamos separados de Dios. Nacemos en pecado. Y hace poco por ahí teníamos un debate. Si el hombre nace bueno o nace malo. ¿Ustedes qué creen? ¿Cómo nace el hombre? Malo. Todos malos. ¿Por qué nace malo? Por la herencia de Adán. La Biblia habla del viejo hombre, de la naturaleza de pecado, de que estamos muertos, separados de Dios, ¿sí? Que tenemos una naturaleza caída, corrupta, pecaminosa. Todo eso lo dice la Escritura. ¿Quién le enseña a un bebecito a pecar? ¿Quién se lo enseña? Nadie. Pero entonces, ¿por qué peca? Porque ya viene con una naturaleza caída y pecaminosa. Y somos pecadores no porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores. El pecado está en nosotros. Todos estamos separados de Dios. Y ese sentimiento de culpa nos llena de temor. Tenemos enemistad con nuestro Dios a lo largo de nuestra vida. Cuando más vivimos, más cometemos prácticas que desagradan a Dios y esa barrera se hace más grande. ¿Y qué nos está diciendo el Señor en esta mañana? Puedes entrar a la presencia de Dios, puedes tener acceso directo al Padre. Puedes acercarte confiadamente al trono de la gracia, pero ¿por dónde debes hacerlo? Por la puerta. Por Cristo. Entonces las primeras cosas que debe responder cualquier clase de religión es: ¿cómo puedo acercarme a Dios? ¿Cómo puedo ser justificado? ¿Cómo puede un pecador como yo reconciliarse con su Creador? Y nuestro Señor ha proporcionado las respuestas por medio de Él. Esa es la forma, ya que Él abrió camino a través de la gran barrera y proporcionó perdón y paz para los pecadores. Padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarlos a Dios. Por medio de su sangre abrió un camino nuevo hasta el lugar santísimo, por el cual podemos acercarnos sin temor. Cristo es la puerta en su sentido más excelso, y nadie puede venir al Padre si no es por medio de Él.
asegurémonos de utilizar esta puerta. Habrán momentos en que la puerta se cierre. ¿Recuerdan qué ocurrió en el arca de Noé? ¿Cómo estaba la puerta mientras Noé predicaba? Este pregonero de justicia estaba allí hablándoles durante ¿cuántos años? 120 años. ¿Cómo estaba la puerta? Y una puerta abierta, ¿qué indica? Que hay disposición, que puede cruzar, que puede hacerlo en cualquier momento. Pero ¿qué ocurrió el día en que Noé y su familia entraron en el arca, en el año 600 de la vida de Noé? ¿Quién cerró la puerta? Dios lo hizo. ¿Y recuerdan qué ocurrió con la gente después de que la puerta se cerró? Ábranos, Noé, por favor, perecemos. Ábranos la puerta. Nos estamos ahogando. ¿Se dieron cuenta que realmente lo que les había dicho estaba ocurriendo? Pero ¿qué pasó? La puerta ya no se abrió. La puerta ya estaba cerrada. Por eso Cristo nos dice hoy: yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará ¿qué? Pastos. Jesucristo no solamente es Salvador, sino también sustentador y saciador. El proveedor de alimento y refrigerio. Nada faltará a sus ovejas, ya que serán saciadas y satisfechas por los pastos delicados de su palabra. Nuestro pastor suplirá todo lo que necesitemos. Versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Habiendo dicho a los fariseos que eran ladrones y salteadores, nuestro Señor contrasta los propósitos de ellos con los suyos. Un ladrón entraba al redil ¿para qué? Si era un ladrón, a robar, ¿no es cierto? A robar. Hacer todo el daño que pudiera. Como alguien con el que hablaba por ahí, alguien que vivía en la cárcel. Y entonces a veces me lo encontraba por ahí en la calle y le decía: ¿y usted qué, hermano? ¿Cómo le ha ido? Y me decía: no, pues ahí robando y atracando, matando gente, pero sin hacerle mal a nadie. El ladrón entraba al redil para hacer todo el daño que pudiera. Una vez adentro, cortaba todos los cuellos de las ovejas. Todas las que pudiera, las mataba y se las robaba. Destruía. Robar, matar y destruir era su cometido. Hacer tanto daño como le fuese posible. De la misma forma, los fariseos se habían convertido en maestros para su propio beneficio y provecho. Su doctrina estaba ocasionando la destrucción y la pérdida de las almas. Algunos comentaristas han visto aquí que la palabra ladrón aparece como ladrón ahí. ¿En qué está esa palabra? ¿En plural o en singular? Plural sería ¿qué? Ladrones. Singular sería ladrón, uno. Entonces, algunos comentaristas entienden que se trata de el príncipe de las tinieblas, y esto es de Satanás. Incluso por ahí he escuchado a algunos creyentes que dicen: es que Satanás no vino sino para robar, matar y destruir. Pero eso no es lo que dice ahí el texto. ¿Podemos entender que ahí la palabra nos está hablando de Satanás, del diablo?
¿Será que el contexto nos da para tanto? Contexto. Es verdad que Satanás es un ladrón. Satanás es un ladrón y también un homicida, como lo vimos en capítulo 8, versículo 44. Recuerdan que allí el Señor dijo que Satanás era homicida desde el principio y mentiroso, padre de mentira. Pero podemos entender que ahí el Señor está hablando de Satanás en un contexto en el que se ha venido hablando de ovejas, pastores, rediles, puerta del rebaño. Un contexto completamente pastoril. No. Creo que hablar allí de Satanás es forzar el texto, porque pues realmente el Señor no está hablando de Satanás, no está en un contexto en donde el Señor esté haciendo una descripción del diablo. Y termina el versículo diciendo: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. En contraste con el ladrón que vino para arrebatar la vida, Cristo ha venido para darla. Su propósito fue, al venir al mundo, de ser el Salvador personal de los hombres. Cristo vino a comunicar la vida eterna, la vida infinita, la vida trascendente de Dios, la vida de la justificación comprada al precio de su sangre y la vida de la santificación proporcionada por la gracia de su Espíritu. La gran finalidad de la encarnación de nuestro Señor fue traer la vida divina al mundo perdido. La vida eterna. ¿Y cuándo dice que tenemos la vida? Mire que es la vida eterna. Cuando hablamos de vida eterna, ¿cuándo la tenemos? Cuando creemos en Jesús. Así es, hermano. Correcto. Cuando creemos en Jesús. Cuando creemos en Cristo, ya tenemos la vida. Amén. El Señor dice: yo les doy vida eterna. No dice yo les daré, sino dice yo les doy. Y eso nos habla de un presente. La vida eterna la tenemos ya. Si usted ha creído en Cristo, si usted ha pasado por la puerta, ya tiene la vida eterna. Es una posesión presente. La tiene ahora. No la tendrá en el futuro, ni en el pasado. Es ahora, ya la tenemos. Muchos en el occidente, especialmente los falsos profetas del movimiento Palabra de Fe, interpretan la expresión en abundancia como significado de prosperidad. Entonces dicen: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y hablan de montones de dinero, de posesiones, de comodidades, riquezas materiales, billeteras gordas. Un trabajo prestigioso, una casa muy linda en la ciudad, con el carro más elegante parqueado en la entrada. ¿Será que eso es la vida abundante que Cristo vino a ofrecer? Mucho más. No encuentro nada que indique que Jesús haya ofrecido esto a sus seguidores. Más bien, lo opuesto, lo contrario. El Señor nunca le dijo a sus seguidores que tendrían esta clase de cosas. Por eso, entender que esa vida en abundancia hace referencia a eso es una doctrina falsa. Es una doctrina errada y antibíblica. Entonces, ¿a qué abundancia se refiere el Señor? Vida abundante. A lo espiritual, a lo eterno, a la vida infinita, inagotable, la vida de Dios.
Un soldado romano fue a donde Julio César para pedirle permiso para cometer suicidio. Imagínense. Un soldado fue ante el emperador a pedirle permiso para suicidarse. ¿Qué opinan? Era un pobre desgraciado y desanimado. César lo miró y le dijo: hombre, ¿has estado vivo de verdad alguna vez? Cuando intentamos vivir nuestra propia vida, se nos torna en aburrida y vacía. En cambio, cuando vivimos en Cristo, recibimos una superabundancia de vida y solo en Él empezamos a vivir de verdad y todo vale la pena. Vida en abundancia no se trata de tener mucho en esta vida, sino de conocer y adquirir la vida real y verdadera, la vida eterna. Aquí en este pasaje tenemos la gran finalidad por la que vino Cristo al mundo, y fue para que tengamos vida y vida eterna, vida en abundancia. Cristo no vino para ser un nuevo maestro, como muchos lo dicen, otros lo sostienen. Cristo vino a darnos ejemplo. No. Cristo vino a ser más que eso. Vino a ser nuestro Salvador. Vino a dar su vida en rescate por nosotros. Vino a morir en nuestro lugar, a pagar nuestra deuda. Esa es la verdadera razón por la que Cristo vino al mundo. Vino para ser la gran fuente espiritual de vida al género humano, para que los pecadores obtuviesen la vida eterna por medio de la fe en Él. Pablo lo dijo a Timoteo: la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad. Nuestro Señor vino para darnos vida y vida en abundancia. Esa fue la razón por la que se encarnó y vino. Si hubiesen dejado las cosas como estaban, no habrían evidenciado